Bienvenidos a su clase de discipulado número 6. Ya saben que estamos en el tema la Trinidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es el tema número 2 de nuestro discipulado. Por favor, en este día, como todos los días, dispuestos para escuchar palabra de Dios, para estudiar, para tomar nota. Recuerden que esto es una clase. Esto más que una predicación o un monólogo, es una clase donde queremos que podamos participar juntos. Así que Biblia, agenda, lapicero en mano y vamos a orar. Ya les doy el título del tema de hoy, aunque sé que ya lo leyeron en el video. Cierra tus ojitos y oremos. Señor, te doy gracias por este día, gracias por este tiempo especial. Siempre es maravilloso poder conectarnos con las personas, conectarnos contigo, Señor, conectarnos con tu palabra, conectarnos con tu Espíritu Santo, desde el que precisamente hemos venido hablando durante este segundo tema, Señor. Te pedimos que nos dirijas, por favor, que seas tú, Señor, el anfitrión, que seas tú el que tome el control de la clase, Señor, porque si tú no estás en la clase, esto es nada más que una clase normal, Señor. Esto es pura teoría, esto es pura letra muerta, Señor. Por eso te pedimos, toma el control, Señor, y lo que hoy aprendamos no se quede solamente en nuestra mente, Señor, sino que llegue a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestro conocimiento, Señor, a nuestro actuar, a nuestro obrar, Señor, que podamos ser testimonio vivo de tu palabra y de todo lo que aprendemos a través de este discipulado, Señor. Y lo que oro, Señor, y lo que te pido es que precisamente seamos multiplicadores, Señor, seamos también personas que hacen discípulos, que todo lo que aprendamos, Señor, no lo guardemos para nosotros, sino que sean herramientas para salir y hacer la obra, Señor, lo que nos llamaste a hacer, discípulos a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como se dieron cuenta en el título del video y en la miniatura de la imagen, la clase número 6 está maravillosa, como todas las clases, profunda, así que les pido que toda su concentración esté con la clase. Cero distracciones, cero celular, cero, no sé, la cocina, las cosas que hay que hacer, las llamadas, la gente, las visitas. Este es su tiempo especial con el Señor. El título de la clase es ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero para llegar allá debemos revisar varias cositas para primero concatenar, concluir, resumir y tener bien claro el concepto de la Trinidad para saber quién es el Espíritu Santo. Por eso comenzamos. Los seres humanos no estamos diseñados para comprender los misterios, todos los misterios de la vida, y mucho menos los vamos a comprender en un solo momento, como decimos en Santander, en Bucaramanga, en Colombia, de totazo. Es imposible comprender todas las disciplinas, la ciencia, la física, la filosofía, la espiritualidad o el porqué de las cosas así de golpe. Es imposible que todo venga de golpe y lo podamos comprender y entender. Ejemplo de lo que les estoy hablando es que nuestra existencia es gradual o un proceso ascendente, porque nacemos siendo unos bebés, personas sin pelo, sin dientes, sin saber hablar, sin saber caminar y sin saber nada sobre este mundo, y debemos ir aprendiendo paso a paso, es decir, progresivamente. Creo que esta primera parte queda súper clara, ¿cierto? Tenemos una mente, vamos a llamarla finita, ¿cierto? Con mucha capacidad, hay que decirlo, con mucha capacidad. Sin embargo, también tiene sus limitantes nuestra mente, ¿sí? No es como una computadora, no es como aumentarle en gigas de capacidad y tener allí almacenado en orden, en archivos, en carpetas y buscar, por ejemplo, voy a hablar un poco de física, entonces busco la carpeta de física y busco cada uno de los temas de la física. No voy a hablar sobre química y busco la carpeta y sé sobre química. Voy a hablar sobre la reproducción de los animales, sobre la fotosíntesis, sobre cómo fue creado el universo, sobre espiritualidad, sobre religión, etcétera. Es difícil, es casi imposible, diría yo, y menos de golpe. Tú no puedes tener el conocimiento de las cosas de golpe, y el ejemplo de ello es que el proceso precisamente del ser humano es progresivo, ¿cierto? Nosotros nacemos siendo bebés, tú no naces siendo adulto, tú no naces conociendo todo. Es más, tienes que aprender cosas tan básicas como caminar. Tienes que aprender cosas tan básicas que hoy te fluyen como hablar. Tú no piensas, dices, voy a hablar como es la A y la M con la A es ma y la P con la E es P. No, ya es algo que sale de una manera natural porque lo aprendiste gradualmente. Cepillarte los dientes, cosas tan básicas, tuviste que aprenderlas. Somos seres humanos que nacemos siendo pequeñitos, criaturas indefensas. Necesitamos ser asistidos, alimentados hasta nuestra
ida al baño también tiene que ser asistida por personas. No sabemos ir al baño de bebés. Nacemos sin pelo, nacemos sin dientes, etcétera, etcétera. Entonces es progresivo nuestro crecimiento, es progresivo nuestro conocimiento, el asimilar las cosas del mundo. Dios se reveló de forma progresiva porque ni la mente ni el corazón del hombre están preparados o diseñados para recibir tanta información en un solo momento. No lo sabríamos manejar. Cuando vemos algo nuevo, por ejemplo, no entendemos lo que es, entonces de repente lo atacamos o nos alejamos. ¿Has ido alguna vez al campo, a la selva, a una finca donde todo es naturaleza y de repente te aparece un insecto con antenas y con muchas patas largas y flacas y con tenazas? ¿Cuál es nuestra reacción? Puede ser que tomemos un palo y trácate. No nos vamos a tomar el tiempo de investigar, de estudiar este animal, de saber qué es este insecto. No. Nuestra reacción frente a lo nuevo y a esa nueva información es: lo golpeo con un palo porque pienso que algo me va a suceder, algo me va a hacer, no lo conozco. O la otra reacción es salir corriendo y gritando, ¿cierto? Entonces, así Dios nos reveló su Trinidad o su unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. No de golpe ni de totazo. Vamos a ver Deuteronomio 6, del 4 al 5. Acompáñame en tu Biblia. Ya sabemos los libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es decir, el quinto libro de la Biblia. Estamos ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5, y leemos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un Dios, un único Dios. Este versículo se escribió en el contexto cuando el pueblo de Israel era una nación que se inclinaba hacia la idolatría, es decir, hacia ver los dioses paganos, los dioses de las otras naciones. Entonces muchas veces iba tras esos dioses a adorarlos, a seguirlos y a pedirles. Y Dios buscaba ser específico y decirle a los israelitas idólatras: yo soy uno, yo no soy un becerro, yo no soy un águila, yo no soy el sol, yo no soy Baal, yo no soy el faraón, yo soy el único Dios verdadero. Por eso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, bajo este concepto, ¿ustedes se imaginan si Dios les dice: yo soy uno, pero somos tres? Somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era mucha información para ellos y podría sonar hasta contradictorio. ¿Cómo así que me está diciendo que Dios es uno para que no siga a Baal, a Acera, a dioses paganos y para que solamente te siga a ti? Pero ¿cómo así que eres tres? Era demasiada información, por eso Dios se reveló de forma progresiva. Lo único que debía saber el pueblo de Israel, el mundo y toda la gente en el Antiguo Testamento es que Dios es uno y que no debían voltear a mirar a otros dioses. ¿Estamos hasta ahí? En el Nuevo Testamento vemos en la Trinidad, o que la Trinidad ocupa un lugar central desde el principio. Desde el principio, ya de una forma más explícita, ya no con códigos únicamente o ya no implícitamente, ya de una forma clara, abierta, se expone la Trinidad desde el principio. Reconocemos que el término Trinidad no aparece en la Biblia, no hay un versículo bíblico que lo respalde, pero sí nos sirve más bien como una abreviatura para resumir toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ya que en el Nuevo Testamento se menciona de forma abierta el Padre, se menciona de forma abierta a Jesucristo el Hijo y se menciona de forma abierta al Espíritu Santo. Entonces eso es una manera como resumida de decir la triunidad, el Dios trino, la Trinidad. Pero es preciso observar que el tema de la relación es central que el tema de esta relación es central en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan plantea esta problemática desde el primer versículo. ¿Recuerdan? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Logos, es decir, la palabra hecha carne, es decir,
Cristo Jesús. En el principio era Cristo o Jesús, y ese Cristo era con Dios y Cristo era Dios. ¿Recuerdan Juan 10:30 que dice, yo y el Padre somos uno? Sobre Jesús o Cristo no profundizaremos porque esto ya lo hicimos durante el mes pasado, conociendo a Jesús. Pero debemos tener en cuenta que ya el evangelista, ya Juan de entrada estaba hablando en su evangelio, en el principio ya estaba Cristo y Cristo ya estaba con Dios y Cristo era Dios. Es decir, ya está hablando del Padre y del Hijo, que son uno solo en potencia, uno en solo en deidad, uno en solo en admiración, en adoración, y uno solo como creador, ya de manera más explícita. El bautismo de Jesús, vamos a mirar la fórmula bautismal y luego vamos a mirar la fórmula del bautismo de Jesús. Primero vamos con el bautismo de Jesús. Posiblemente el bautismo de Jesús es el texto prueba, comillas, que mejor presenta la Trinidad. Es el mejor texto evidencia que habla de una manera explícita, clara, sobre la Trinidad. Acompáñame, por favor. Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo número 3, rápidamente, versículos 13 al 17. No hemos llegado hasta esos evangelios en las tareas del orden de los libros, pero sabemos que Mateo está en el Nuevo Testamento. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Exactamente, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Amén. Leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, sobre Cristo Jesús. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que es la forma más clara y evidente del Nuevo Testamento de presentarnos esa fórmula de cómo opera y cómo obra cada uno de ellos. Ahora, en la fórmula bautismal, en la confirmación de la fórmula bautismal, explícitamente nos habla de la Trinidad. Mateo 28:19, si alcanzas a buscarlo. Mateo 28:19. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta última partecita nos va a servir como plataforma de la siguiente etapa o el siguiente temática de esta clase. Entonces dice el Señor Jesús que todos debemos salir a ser discípulos. A lo que estamos haciendo precisamente ahorita, hacer discípulos, no creyentes, no feligreses, bueno, eso es otro tema, pero no solamente simpatizantes, ni siquiera cristianos, dice Jesús, tienen que hacer discípulos, porque un discípulo es el que se deja enseñar, el que se deja guiar, un discípulo es el que sigue la enseñanza de un maestro, su doctrina, su pensamiento, su creencia, todo lo que es Cristo, nosotros lo seguimos como discípulos y debemos salir a ser discípulos de Cristo, que volteen a mirar a Cristo y que lo sigan a Él. Esa gente va a permanecer hasta el final, hasta que Dios le llame a su presencia o Él venga. Eso es lo que nosotros le estamos apuntando con este discipulado 100%. Fin de la propaganda. Entonces dice que a esos discípulos los debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente lo dice el amado Señor Jesús. Ahí está la Trinidad en todo su esplendor. Y luego dice, enséñenles que guarden todas esas cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí alguien dirá, pero esto tiene una contradicción. ¿Por qué Cristo no está? Porque no lo vemos, porque Cristo es cierto, murió, pero también es cierto, resucitó, pero también es cierto. En Hechos capítulo 1 se menciona que ascendió al Padre. Entonces, ¿dónde está Cristo que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y esa es la plataforma que nos da para hablar del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, volvemos a confirmar algo visto en la clase anterior. Los tres están en la misma posición, en el mismo nombre y en la misma autoridad.
Cuando Cristo dice que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo respeto, pero con mucha claridad y severidad, Él no dice, bautizo en el nombre de María, de José y del burro que los cargaba, y bautizo en el nombre de Pedro, Juan y Pablo. No, Él dice, y bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los tres en la misma autoridad, los tres en el mismo dominio, control, poder, unción y gracia. Solamente ellos tres, siendo una unidad. Por eso vamos a estudiar lo que vinimos a estudiar en esta clase. Prepárense, ajusten sus cinturones. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el otro consolador. Además, es el consolador permanente. Escriba eso, por favor, ahí en su agenda. El Espíritu Santo es el otro consolador. Además, es ese consolador permanente. Vaya conmigo rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículos 15 al 18. Vamos a tocar algunas citas. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, permanentemente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Saltémonos al versículo 25 y 26 de Juan 14. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 7 dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estos versículos le dan continuidad a la parte final de la gran comisión que leíamos anteriormente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Espíritu Santo el otro consolador, porque un consolador es el Padre, el otro es el Hijo Jesucristo, y ahora tuvo que volver este Cristo al Padre y sentarse a su diestra con autoridad y poder. Ahora nos deja el Espíritu Santo de manera omnipresente y permanente. Está con nosotros, presentando o representando al Hijo y representando al Padre. Él es el Espíritu Santo. Cuando Cristo dice: les dejaré otro consolador, recuerden, estamos hablando de una persona o de un ser en igualdad de condiciones de poder, autoridad y majestad. Esto lo han escuchado muchas veces en estas dos clases. Es que quiero dejar claro el término de la Trinidad para que sepan que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen algunas sectas o algunas doctrinas. Creo que son los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Es como si ustedes vieron, perdónenme la explicación, pero yo lo veo así como ellos lo creen. Si ustedes vieron algún día Dragon Ball Z o todos estos animes en los que sale algún tipo de poder del personaje, del superhéroe, sale ese poder, pues ellos dicen que el Espíritu Santo es eso, que el Padre de los cielos, que Dios, que Jehová es Él solamente, y que envía ese poder, ese fuego, esa bola, esa llama incandescente y lo envía. Es una cosa, es decir, es algo, no es alguien, pero el Espíritu Santo es alguien. Es alguien, es el otro consolador. Es decir, la misma posición que yo tengo como consolador ahorita y la ha tenido el Padre desde la creación, ahora la voy a enviar a través del Espíritu Santo. Es más, les conviene que me vaya, porque los discípulos decían: Señor, te vas y nos dejas solos, ¿ahora qué vamos a hacer? Él dice: no, es que les conviene, porque Él va a estar con ustedes para siempre, de manera permanente, y esto lo conectamos con la gran comisión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo va a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso decía aquí la lectura: el Espíritu Santo representa al Hijo y representa al Padre. Por eso no está mal que tú digas: es que yo soy la morada del Señor, o es que Dios habita en mí, o es que Dios está en mi corazón, o es que Dios está conmigo, o es que Dios es que me acompaña, es que Dios es el que guarda mis sueños, es el que va conmigo de viaje. Dios, Dios, Dios. Está bien que lo digas, porque el Espíritu Santo es Dios mismo representando al Padre y al Hijo. Entonces vamos ahí aprendiendo algunas cosas.
y ya voy a la divinidad del Espíritu Santo, porque hay algo que Dios coloca en mi corazón que se los diga. Y es para que entendamos que en la historia de la humanidad y en la historia de la redención del ser humano, el Padre como autoridad, como el que da las órdenes y como el que conoce los tiempos en su sola potestad. Listo. El Hijo quien obedece al Padre, quien tiene también deidad, gloria, poder y majestad, y dice yo voy. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos en el primer mes, porque nosotros nos perdimos en pecados y delitos y estábamos condenados a una muerte eterna. Entonces tenía que haber sangre limpia, sangre pura, y ningún ser humano tiene sangre limpia y sangre pura. Entonces vino Jesús y se encarnó en un ser humano para que esa sangre sea limpia y pura y se derramara por el pecado no solamente de Israel, sino de todas las naciones, de toda lengua y de toda persona que confiese que Jesús es el Señor. Ese Cristo mismo cumplió esa gran comisión, cumplió ese gran mandato, cumplió eso por amor al Padre, por amor a sí mismo y por amor también a nosotros. Ese Cristo asciende al Padre, pero antes de hacerlo nos deja ahora el otro consolador. Cristo tenía un único limitante cuando vino por sujeción al cuerpo en el que estaba, un único limitante, porque Cristo era 100% Dios y 100% hombre, pero el único limitante que tenía Cristo en ese momento que estuvo aquí en la tierra era la omnipresencia. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en un punto geográfico específico. Cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta, por ejemplo, que viene una persona y le dice, llamada Jairo, un hombre principal de la sinagoga, y le dice, Jesús, mi hija está muy enferma, mi hija está padeciendo, mi hija está en las últimas, por favor vamos a la casa. Y cuando Cristo se disponía a ir a la casa, así que no estaba en la misma casa de la niña, iba con él y se disponía a ir, le salió una mujer con flujo de sangre en el camino, le tocó el manto y le demoró un poco más. Eso era lo único que tenía Cristo. Él no estaba con todos en todo momento porque estaba sujeto a ese cuerpo humano. Claro, está solamente por ese límite de tiempo, esos 33 años que se supone que vive aquí en la tierra. Por eso él dice, les conviene que me vaya porque el otro consolador, él sí estará de manera permanente y es como si yo estuviera con ustedes. Lo que les dije en Mateo 28, se los estoy cumpliendo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí estoy a través del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta que son una unidad? ¿Recuerdan el concepto de matrimonio? ¿Recuerdan ese concepto de que donde está el esposo, así esté lejos de viaje en otra ciudad, lejos de su esposa, es como si ella estuviera ahí? Lo que pasa es que aquí lo llevamos a la dimensión de Dios y de su Trinidad. El Espíritu Santo ahora se quedó. El Padre tuvo o ha tenido su relevancia en la historia, el Hijo vino y tuvo su protagonismo y su relevancia y la tienen los dos todavía en la historia, obviamente, y ahora el Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros. Él es el que usted lo siente, Él es el que le redarguye, Él es el que le guía, Él es el que le enseña, Él es el que le ministra, es el que le acompaña, Él es el que le recuerda todas las cosas del Hijo y toda la palabra del Padre. Eso va para la próxima clase porque es ya la obra como tal del Espíritu Santo. Y solamente ¿quién es? Ese es el Espíritu Santo de Dios, la representación de la Trinidad con nosotros de manera permanente aquí en la tierra. La divinidad del Espíritu Santo, y ya nos quedan unos 5 minutos de clase. La divinidad del Espíritu Santo. Yo quiero que me acompañes a una cita bíblica que me gusta explicarla con esta cita. Hechos capítulo 5. El libro de los Hechos. Fascinante el libro de los Hechos. Soy un loco apasionado por el libro de los Hechos. Pues ustedes saben, soy pastor, me encanta, me fascina hacer la obra y Hechos de los Apóstoles me desafía. Me quita la pereza, me quita la pena, me quita la negligencia, me recuerda qué es lo que hacían los discípulos y la iglesia primitiva, la primera iglesia, lo que sufrieron y padecieron a causa de Cristo y del Evangelio. Hoy por hoy eso es lo que necesita el Señor. Cierro comerciales. Hechos 5 del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, un terreno, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escuche muy bien esto. En ese entonces la iglesia se había reunido, la iglesia era una sola, como debe ser la iglesia. En ese entonces sí había algún tipo de equidad. Yo sé que los gobiernos hablan de equidad hoy en día, pero sí había como una repartición justa de los bienes, porque ellos querían, porque el amor de Cristo reinaba en ellos. Entonces el que tenía un terreno y el que no tenía, pues estaban en igualdad de condiciones. ¿Saben por qué? Porque el que tenía terreno lo vendía y todos traían las propiedades, lo que vendían, lo colocaban a los apóstoles para que ellos lo repartieran para toda la iglesia, para todas las personas, para que todos tuvieran. Ananías y Zafira vendieron este terreno o esta heredad. Pero ellos, en vez de ser honestos y claros, sustrajeron una parte de ese dinero y vinieron a los apóstoles. Entonces, versículo 3, dijo Pedro,
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, ojo a esto, al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ojo a esto. Bueno, aquí está claro, ¿no? Es lo que uno piensa, ¿no? No era suya la heredad, no era suyo el terreno, pues era suyo, pues no lo venda, quédeselo. Entonces, si usted no va a hacerlo de corazón, eso es suyo. Y si lo vende igual, quédese toda la plata y no se ponga a hacer toda esta parafernalia y toda esta paparrucha de decir, mire, yo vendí mi heredad, aquí está. No, si no, no traiga nada, mejor dicho, quédeselo, véndala o quédesela, pero eso es suyo. Pero no haga ese temita de que yo lo traigo aquí como una buena persona dadivosa para que todos tengan, pero sustrajo una parte. Entonces le dice, ¿por qué has querido mentir al Espíritu Santo? Y le dice todo eso y al final dice, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios, colocando al Espíritu Santo como Dios, colocando la posición del Espíritu Santo arriba, como en el Antiguo Testamento se mencionó tanto al Padre y como en los Evangelios se mencionó tanto al Hijo como Dios, ahora el Espíritu Santo es la representación. Él es Dios mismo. Igual Ananías y Zafira no podían mentirle al Espíritu Santo de Dios. Es una forma de decirlo, ¿no? No nos estás mintiendo a nosotros, es lo que le quiso decir al apóstol Pedro. Tú no estás jugando con nosotros, tú estás jugando con Dios y estás queriéndole mentir a Dios. Porque si le hubiera mentido a Dios, hubiera pasado de agache, como decimos, no hubiera pasado nada y no hubieran caído muertos, porque ustedes conocen que la historia termina con que ambos cayeron muertos. El Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, para terminar la clase de hoy vamos a hablar del templo o la morada del Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque Cristo vino en sangre y carne, o sea, en un cuerpo humano y se hizo visible y tangible, pero el Espíritu Santo, aunque es invisible, no es imperceptible. ¿Listos? Tú dirás, no, es que Jesús vivió en Belén, en Nazaret, se movió por Jerusalén, estuvo en puntos geográficos, lo conocieron, lo vieron, lo palparon, lo tocaron, ¿cierto? Vivió en la casa de María y José, su padre y su madre. Y el Espíritu Santo, que es Dios aquí en la tierra ahora, que es el otro consolador, ¿en dónde vive? ¿En dónde mora? Aunque es invisible, ojo a esto, no es imperceptible, es real. Ahí está, lo podemos sentir en pocas palabras. Sé que es una metáfora que utilizamos como cliché, ¿cierto? Ya está trillado en pocas palabras, pero es cierto, tú no ves el viento, te paras en una colina y tú no puedes ver el viento, pero puedes percibirlo, ¿cierto? El Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo a nuestros ojos no es visible, pero podemos sentirlo. No es imperceptible. Si reconocemos que la caída en Génesis 3, que ya sabemos la caída del hombre, culmina en la expulsión del huerto, podemos apreciar mejor que la historia de la redención es la historia del acercamiento de Dios al hombre. Vemos esto en la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Después del éxodo de Egipto, de la salida de Egipto, Dios hace un pacto con Israel y promete ser el Dios de ellos y tenerlos a ellos como pueblo suyo. Como prenda de este pacto y como cumplimiento concreto de la promesa de Dios, Dios manda a hacer un tabernáculo. Escriba allí, por favor. Dios mandó a hacer un tabernáculo como sello de su promesa de que iba a estar con los israelitas, de que ellos serían su pueblo y él sería su Dios. ¿Cuál era el sello visible de cerrar este pacto con ellos? Era el tabernáculo de reunión, que ya lo hemos estudiado en clases pasadas. Listo. Ahora, el tabernáculo o un santuario. Una vez construido el tabernáculo, la gloria de Dios lo llena ese tabernáculo. Dios viene a morar en medio de su pueblo. Eso está en Éxodo capítulo 25:8, Éxodo 29:45 y Éxodo 40:34. Es la forma concreta en que Dios se hace Dios de este pueblo y acepta a este pueblo como pueblo suyo. Éxodo capítulo 6, versículo 7, por favor toma nota de estas citas. En el Nuevo Testamento encontramos el término tabernáculo nuevamente. ¿Sabías esto? En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, es decir, tabernaculizó, habitó, hizo su morada entre nosotros. En la persona de Jesucristo, el verbo de Dios se hace carne para morar en medio de su pueblo. Dios mismo habita en medio de su pueblo. Es así que se le da a Jesús el título de Dios con nosotros. Emmanuel, toma nota, lo dijo Isaías en el capítulo 7, versículo 14 y Mateo en el capítulo 1, versículo 23. Este bloquecito quiero
recalcar algunas cosas solamente para que la tengamos clara. Creo que ya quedó claro, pero para tener ahí algunas cosas claras. Dios escogió a Israel como su pueblo y el pacto lo selló después de la salida del Éxodo diciéndole yo voy a habitar con ustedes. ¿De qué manera lo hizo? A través de un tabernáculo de reunión. Era un edificio, por así decirlo, una casa hecha con telas, obviamente, hecha con madera, porque debía construirse, erigirse, levantarse en cierto terreno, pero como ellos iban como nómadas, iban buscando la tierra prometida, debían luego, cuando el Señor se movía a través de la nube, ellos desarmarlo y llevarlo. Pero ahí el Señor descendía, se glorificaba, era la forma en que ellos sentían que Dios estaba ahí en el tabernáculo y en el arca del pacto. Listo. Ahora, tabernaculizó, en el tabernáculo el Señor moró. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice que la palabra que el verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros, es decir, tabernaculizó, es decir, estuvo en medio de nosotros, estuvo aquí, era Dios con nosotros. Emanuel, se cumplió esa palabra, Emanuel. Jesús es Dios con nosotros. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Pero el mismo concepto aparece una vez más en el Nuevo Testamento cuando se afirma que los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 3:16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros por Dios? Primera carta a los Corintios 6:19 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios se hace Dios con nosotros, no apenas en el momento histórico de la vida y en el ministerio de Jesucristo, sino que se hace presente con nosotros en forma permanente y continua a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora, tabernaculiza en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida. Por Dios, qué privilegio. Por Dios. Por Dios, qué privilegio. Por favor, cuando tú lees cuántas cosas Dios exigió para crear el tabernáculo en el Antiguo Testamento con Moisés, cuáles fueron sus exigencias, porque eran sus exigencias, cuáles eran los materiales que se habían de usar, cómo debía ser cada medida milimétricamente diseñado, hasta los hombres que lo hicieron, hasta Oliab, que fue uno de los que lo creó, los dos hombres que Dios les dio ese espíritu de creatividad. Y luego cómo entraban los sacerdotes y los levitas, que eran los únicos, por allí no entraba cualquier persona, y de qué manera debían entrar. Tanto ritual, tanta exigencia, tanto protocolo. Y luego el Cristo de la gloria que viene y entrega ese cuerpo maravilloso, santo y puro, engendrado del Espíritu Santo en una mujer impecable, sin tacha. Y ahora nosotros, este cuerpecito que se lo va a comer los gusanos, esta vida, este cuerpo que usted dice, ay, 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 Dios mío, ahora es el templo, la morada de Dios con nosotros, es el templo del Espíritu Santo, es decir, del Padre y del Hijo, representado en el Espíritu Santo. Dios Santo, esto es para que reflexionemos, esto es para que lo meditemos, esto es para que nos guardemos, esto es para que nos santifiquemos, esto es para que sepamos que todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón le pertenece al Señor. Yo sé que el Señor no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón, pero ojo a esto, no descontextualicemos las citas bíblicas. Porque cuando tú lees estos conceptos, dice que alabemos y glorifiquemos a Dios aún con nuestros cuerpos. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Más que tu cuerpo, dice que no sois vuestros. Es templo de Dios. Tu cuerpo le pertenece al Señor, así como tu corazón y tu mente. Esta es la conclusión del día de hoy. Este es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la deidad, la potencia y la majestad del Espíritu Santo de Dios. Quiero dejarlos con un abrebocas para finalizar. Algunos me han escuchado decirlo, pero es importante decirlo. Yo siempre digo que la mejor forma de entender el podium, porque no hay podium, un podium es esta cosa que se está apareciendo en pantalla, listo, donde está el primero, el segundo y el tercero, ¿cierto? Se premian a los tres primeros. Y a veces creemos que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están en una carrera. Y si hay una carrera entre tres, si colocas a alguien de tercero es porque llegó de último. Solamente corrieron tres. Llegaste de tercero, llegaste de último. Y a veces decimos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El tercero entonces el Espíritu Santo es el que menos relevancia tienen. Por Dios, por Dios, por Dios. El Espíritu Santo actualmente tiene una relevancia igual a la del Padre y a la del Hijo. Porque en Él habita y mora toda la deidad. Así como en Cristo habitó toda la deidad.
Toda la deidad, como dicen las Escrituras, habitó en Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Toda la deidad estaba en Cristo Jesús. Toda la deidad está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no dijo, y todo pecado al hombre le será perdonado, pero la blasfemia contra el Hijo o contra el Padre? No, él dijo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, porque él se anticipó a que el Espíritu Santo iba a ser relegado. El Espíritu Santo debe tener el primer lugar, así como el Padre y el Hijo. Ellos no tienen podium. Ellos no se pelean primero, segundo, tercer lugar. Ellos son una unidad, cada uno en función de sí mismos. Y ahora, qué privilegio, de verdad que me siento tan miserable y tan inmerecido de que la deidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo habiten en mí a través del Espíritu Santo. Y que cada uno con un rol me ame tanto y quiera tanto mi bienestar y busque tanto mi bienestar, mi santificación y mi salvación. Es increíble, de verdad. Es increíble. Wow. Tarea o lección y terminamos orando porque quiero que oremos. Sé que la clase se extendió un poco, pero creo que lo valía mucho y prepárate para la clase que viene porque estará increíble. Vamos a ver literalmente la obra del Espíritu Santo en la próxima clase. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en ti? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuál es su rol en la iglesia del tiempo actual y de todos los tiempos? Él es el protagonista. Desde los Hechos de los Apóstoles, muchos teólogos dicen que deberían llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hasta hoy, no me quiero adelantar. Tarea o lección para la próxima clase. Aprendernos de memoria los siguientes 7 libros de la Biblia. Recuerden que llevamos 20 y vamos por los otros 7 libros. Ahí está facilísimo. ¿Listo? Es decir, aprendernos desde Eclesiastés hasta Daniel. Ya estábamos en Proverbios, desde Génesis hasta Proverbios. Ahora vamos desde Eclesiastés hasta Daniel. Todo de corrido para aprendernos un total de 27 libros. ¿Vale? Y ahora esta tarea también, vámonos con un versículo bíblico que creo es fundamental y muy puntual y oportuno. Primera carta a los Corintios 6:19 te la vas a aprender de memoria. Primera carta a los Corintios 6:19 yo también me la doy a aprender. Es una pregunta, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ese debemos aprenderlo de memoria. ¿Cuándo debemos entregar esta tarea? El viernes 24 de febrero, de manera presencial, las personas de nuestra iglesia aquí en Bucaramanga, Colombia, y las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos ven desde otros países y ciudades. Recuerden, si desean hacernos llegar el video con este versículo aprendido y con los libros de la Biblia, de Génesis hasta Daniel, nos lo envían al WhatsApp más 57 317 286 9859. Nos lo pueden enviar también el viernes 24 de febrero. Cerremos los ojitos y vamos a orar, por favor. Dispón tu corazón, te lo pido, dispón tu corazón. Porque más que una clase, sé que Dios, a través de su Espíritu Santo, está glorificándose, moviéndose y tocando tu vida. Cierra tus ojos, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por tu Espíritu divino. Primero por tu Hijo amado. Te damos gracias por la salvación que nos entregas a través de tu Hijo. Tan glorioso, tan Rey, tan maravilloso como tú, mi amado Salvador, mi amado Padre, mi amado eterno, mi Jehová, mi Elohim, el Shaddai, Jireh. Eres tú, Padre eterno. Gracias en el nombre de tu Hijo, el glorioso, el eterno, aquel digno de alabanza y de adoración, por entregar su vida en la cruz del Calvario. En su nombre es que oramos, en su nombre pedimos, en su nombre hacemos todas las cosas. Tú nos lo enseñaste. Cuánta gloria en el Hijo por todo ese acto maravilloso que cambió la historia de la humanidad en dos, Señor. Y ahora ese Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo que nos dejas. Qué maravilloso eres, qué perfecto eres, Señor. Qué glorioso eres, Señor. Cada uno haciendo una labor. Para mí es algo que me hace sentir inmerecido, Señor, de tanto amor, de tanta bondad. Hoy puedo sentir la presencia del Espíritu Santo aquí en mi casa, aquí en este lugar. Hoy sé que mis hermanos, cada uno que está viendo este discipulado puede sentir esa presencia eterna y maravillosa del Espíritu Santo. Una presencia de amor que nos envuelve, un amor que nos ministra, un amor que nos cautiva, un amor que nos llena, un amor que nos sacia, un amor que nos hace ver de una forma diferente nuestro cristianismo, nuestra vida para contigo, Señor. Te alabo y te exalto por tu Espíritu Santo, ese Espíritu divino que te pido que siempre me recuerde todas las cosas que Cristo habló, que siempre me recuerde todas las palabras del Padre, ese Espíritu Santo que está por encima de mi conciencia, o lo que la gente le llama la voz de la conciencia. No, por encima de la voz de mi conciencia está la voz del Espíritu Santo hablando a mi ser.
llenándome de información, de datos, de palabra, de vida, impulsándome, amándome, levantándome, redarguyéndome, exhortándome, animándome, impulsándome, acompañándome. Te alabo y te exalto por tu Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu de gloria, Espíritu maravilloso, deidad del Padre, del Hijo y ese Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio mío, Señor. De verdad, qué privilegio, qué privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.